antes de ir a la pausa, les habíamos contado que vamos a conversar con una periodista, escritora italiana, que ha escrito, valga la redundancia, en colaboración con el Papa Francisco. Tenemos ya a Francesca Ambroghetti. Francesca, ¿cómo estás? Buenas tardes. 4:24 aquí en Lima, Perú. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, gracias a ustedes y muy buenas tardes. Francesca, para que además las personas y la comunidad católica lo sepa, ¿qué tan cercana fue tu relación con el Papa Francisco o las conversaciones que tenían para poder tener justamente sus libros o para tener uno de los libros, que es el que más se menciona, El nombre de Dios es misericordia? Sí, en realidad no es ese mi libro, voy a aclarar un poco. Entonces la relación es muy de larga data, se remonta al mes de abril del 2001, cuando lo invito al cardenal Bergoglio, que lo acababan de nombrar cardenal hacía 2 meses, a tener un encuentro con los corresponsales extranjeros. Yo era presidenta de la asociación, en vista de la crisis que había en la Argentina. Bueno, en ese momento me encontré con una persona que me pareció que valía la pena seguir ahondando en su pensamiento, alguien que se mostró entre nosotros sencillo, humilde, pero a su vez lúcido, inteligente, profundo. Mostró mucha lucidez en el conocimiento de lo que, el pensamiento de lo que era la situación en el mundo y de lo que debía ser el rol de la Iglesia. ¿Y eso fue cuándo? A partir de esto, eso fue en el 2001. Okay. En el 2001. Fíjate, por eso tú me preguntabas de la relación. Se remonta a esa fecha. En esa fecha le propuse, junto con un colega, el periodista argentino Sergio Rubín, escribir un libro sobre su pensamiento. Él nos hizo esperar muchísimo. Recién lo empezamos a hacer en el 2005, 2006, pero allí hemos tenido numerosos encuentros. De esos numerosos encuentros fue un libro titulado El Jesuita, que es su primera biografía como cardenal, que se publica en el 2010. Cuando lo hacen papa, este libro se convierte en bestseller, se publica en todo el mundo con otro título, y a continuación de ese libro, durante su pontificado, hemos tenido numerosas charlas para otro libro que se llamó El Pastor, y que era un poco un compendio y resumen de sus 10 años de pontífice. Eso es mi relación con él. Y ya que nos hemos remontado, Francesca, a la primera conversación, ¿no? ¿Cuál fue de las últimas conversaciones con el Papa Francisco? Sí, me he hablado bastante recientemente con él. Las conversaciones para el libro, el segundo libro, El Pastor, se terminaron en el 2022. Pero recientemente me había comunicado yo con él y realmente esto me cayó como una dulce helada porque lo encontré bien en ese momento, sereno, alegre, de buen humor, con proyectos, con esperanzas, pero bueno, su salud se deterioró. Poco después de esa charla fue la internación. Y ahí, bueno, todo cambió y ahora el mundo llora un gran papa. ¿Dónde estabas o quién te cuenta de la noticia de la muerte del Papa Francisco? Me llamaron esta madrugada de la televisión italiana para una entrevista y ahí me enteré y realmente fue muy doloroso, sobre todo pensando que ayer había tenido un día, de alguna manera no estaba muy bien, pero me contaron, se vio por televisión y me contaron colegas que están en Roma, que recorrió toda la plaza mirándolo a la luz de lo que pasó ahora, casi como despidiéndose, que recorrió un tramo de la Vía de la Conciliazione, que es la que accede a la colonnata de San Pedro. Y ahí era un tramo que nunca había recorrido. Quiso ampliar el recorrido, digamos. De alguna manera, a la luz de lo que pasó, uno pensaría que se quería despedir, pero la noticia fue realmente impactante, dolorosa, choqueante. En Italia hay mucho duelo en Italia, era muy querido, y creo que en todo el mundo. Es una voz que en este momento era más que nunca necesaria, y la vamos a extrañar mucho. Mucho se ha destacado además hoy cuando recogíamos distintas reacciones, este rol conciliador de Papa Francisco,
la Iglesia Católica y distintos sectores, mientras que otros dicen que ingresaba mucho al lado político. ¿Cómo lo ves tú en esa mirada general, que además la has tenido más de cerca para, desde el lado de periodista, pero también desde el lado de escritora? Sí, mira, nos hablamos mucho del tema político. Cuando empezamos a hacer el primer libro, a él se le había atribuido un rol de opositor al gobierno argentino y él nos declaró que de ningún punto de vista que no quería ser opositor a nadie, simplemente era un pastor y como tal tenía que decir sus verdades a quien fuera, incluso a la misma iglesia, de modo que no quería entrar de lleno en la política, nunca fue su idea. Aunque siempre define la política como la forma más alta de caridad. Pero él, creo que su rol principal, lo que él realmente quería hacer, es un pastor. Y un pastor debe hablar a su pueblo, a su rebaño, y decir las verdades que siente. A este respecto, te cuento que en esa primera entrevista con los corresponsales extranjeros, le pregunté, 2001 estamos hablando, año 2001, le pregunté, ¿qué perfil consideraba él que debería tener el próximo Papa? Y me contesta sin ninguna duda, sin excitar un minuto, sin tener un minuto de duda, me contesta un pastor. Por supuesto no imaginaba ni siquiera remotamente que le iba a tocar a él ser ese pastor, pero esa era su imagen de lo que debía ser un Papa. Y creo que haciendo luz sobre su trayectoria fue el mejor pastor que podría haber tenido la Iglesia en esta etapa. Y solo muy breve, la última pregunta, porque mencionabas que habían tenido conversaciones muy frecuentes. ¿Algo de estos diálogos con el Papa Francisco se va a ver reflejado quizá en un próximo libro, en una semblanza? ¿Algo ha quedado pendiente o simplemente se concluyó con él en las conversaciones que tuvieron y en lo que tiene luego el público en sus manos? Sí, está publicado todo, pero evidentemente lo que tenemos pendiente, no sé si lo haremos alguna vez, es un detrás de escena, es decir, todo lo que había atrás de lo que después traslucía, toda la relación humana, todo lo que él demostraba que era, eso es muy rico y tal vez algún día se publique el detrás de escena de la publicación de los libros. Perfecto. Veremos, pero lo que se habló está publicado y bueno, te agradezco la oportunidad de dar este testimonio. A ti, Francesca. Muchas gracias por tu tiempo aquí con nosotros en RPP. Francesca Ambrogetti, periodista y escritora italiana, ha estado con nosotros. Recordemos que estamos en una cobertura especial. Hemos iniciado muy temprano, desde las 4 de la mañana. Son ya las 4 de la tarde con 32 minutos. Es momento de hacer una pausa. Al volver, en unos instantes, tenemos más información. Vamos a conversar más adelante con Bernat García. Él es doctor en Derecho y director ejecutivo de la Declaración de Casa Blanca. Volvemos.